Tutorial 9 del curso al vuelo del Laravel 7. En este caso nos vamos a dedicar entonces a las migraciones y quisiera recordarles una vez más que esto es un curso de iniciación para todas aquellas personas que se están conectando hasta este momento con el mundo Laravel, para que cuando entremos a nuestro proyecto, que ya lo haremos directamente con Laravel 8, entonces las personas no entren muy perdidas en toda esta temática. Pero todo esto ahondaremos allí de una manera mucho más profunda. Bienvenidos a este tutorial. Recordarles una vez más el canal oficial de tutorialesvirtuales.com, Tutorial Virtual 0, no olviden suscribirse y activar su campanita para que les lleguen las notificaciones con respecto a cada video que vamos subiendo. Cuando hablamos de migraciones en Laravel, entonces estamos hablando del versionado de base de datos. De la misma manera como un código tiene su versión, y vamos a trabajar en este tutorial o en este curso con GitHub, una plataforma que nos permite versionar nuestro código fuente, en este caso en PHP y todo lo que tiene que ver con nuestra data. De la misma manera, las migraciones podemos verlas como un versionado de la base de datos. Allí nos permite ver toda la estructura que nosotros vamos a tener en la base de datos. Vamos a crear entonces las tablas, vamos a crear los campos y todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto. Lo que voy a hacer entonces en el día de hoy es simplemente un ejemplo para que miremos cómo trabajan las migraciones. Pueden ver toda la documentación de las migraciones aquí, como pueden ver ya en la versión 8 de Laravel. Muy pronto, cuando estemos terminando ya estos últimos tutoriales de este curso al vuelo, nos pasaremos a la versión 8, actualizaremos desde la 7 a la 8 y desde allí entonces empezaremos el proyecto completo que está pendiente para que nosotros avancemos en el conocimiento del mundo Laravel. Como pueden ver, entonces, se trata de crear tablas, se trata de crear columnas, incluso de crear los índices, pero de la misma manera se trata, por ejemplo, de que si nosotros creamos una base de datos y posteriormente se nos hace necesario modificar esa base de datos, entonces vamos también a poder modificarla, como eliminar campos, cambiar campos, o todo lo que se requiere entonces con el mundo de la base de datos. Para crear una migración en Laravel realmente es muy sencillo, lo hacemos desde la consola, abrimos con control ñ en Windows y desde aquí entonces podemos crear una migración, simplemente diciéndole php artisan make. Siempre el comando make es para crear y creamos una migración, make migration. Desde aquí entonces ya estamos listos para darle el nombre a esa migración. Por lo general, entonces, uno le crea el nombre a una migración dependiendo de lo que va a hacer. Por ejemplo, vamos a crear una tabla. Para eso, entonces, podríamos decir, por ejemplo, crear tabla menú. Vamos a poner este ejemplo. Cuando hacemos esto, entonces, inmediatamente Laravel me ha creado, aquí en Database Migration, me ha creado un archivo que se llama crear tabla menú. Aquí está. Básicamente entonces una migración es una clase, como podemos verla aquí, una clase que extiende de migration, como puede mirar en este momento. Aquí tiene el nombre de la clase y que tiene dos métodos, un método que se llama app y un método que se llama DOM. Lo que hacemos entonces es que cuando corremos una migración se va a ejecutar todo lo que está en el método app, y posteriormente cuando devolvemos una migración o cuando hacemos un rollback de una migración, lo que va a hacer es que se va a correr el método DOM. De esto es lo que se trata. Entonces en el método app lo que hace es que vamos a crear, por ejemplo, las tablas, vamos a crear las columnas, los índices y todo lo que se requiere. Y en el método DOM se supone que vamos a hacer exactamente todo lo contrario que hicimos en el método app. Por ejemplo, si en el método app creamos una tabla llamada menú con cada uno de sus campos, se supone entonces que en el método DOM lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar esa tabla. Ahora, aquí simplemente lo quise hacer de esta manera para que vieran cómo trabajaba el esqueleto de una migración, pero la clase makeMigration tiene unos parámetros que podemos pasarle donde nos van a ayudar con algunos datos en específico. Lo que voy a hacer es borrar este archivo, voy a eliminarlo y voy nuevamente a decirle a esto makeMigration, pero vamos a darle Command H. O guión H, perdón. Entonces nos saca inmediatamente aquí unas opciones o unos parámetros que podemos pasarle. Lo primero es que un argumento que recibe es el nombre de la migración, como lo vimos anteriormente. Aquí está main migration, el nombre, pero podemos pasarle unas opciones, y esas opciones está, por ejemplo, el método create. Aquí está create, y aquí
entonces create. De esta manera entonces lo que va a pasar es que él nos va a crear una tabla y nos va a crear toda la estructura también para crear directamente esa tabla llamando al método esquema y lo que se requiere entonces para este trabajo. Vamos a hacerlo en este momento. Main migration, crear tabla menú. Así se va a llamar la clase como tal o se va a llamar la migración y posteriormente le pasamos el parámetro o las opciones como tal, create, entonces menú, por ejemplo. Si hago esto inmediatamente entonces me crea otra vez la clase como pueden ver acá. Ya me ha creado la clase o la migración, aquí la tenemos, pero inmediatamente ya me llama al método esquema o a la clase esquema con su método create y ya me trae algunos campos importantes creados por defecto. Entonces lo que va a hacer es crear una tabla menú, esa tabla menú va a tener un ID, pero este ID es importante porque está invocando directamente a un método también de esquema y lo que vamos a mirar, si nosotros lo llamamos, es que él me va a retornar donde me va a crear un campo Big Increments. La idea es que los campos ID sean ya campos Big Increments. Él se va a encargar entonces absolutamente de todo eso. Por lo tanto, aquí al decirle aquí en mi clase, déjenme yo me devuelvo aquí al archivo, que me cree un ID y posteriormente también que me cree los timestamps. Si vamos aquí a timestamp, entonces él lo que va a crear son dos campos que se llama create_add y update_add. Esto tiene que ver y como puede ver lo pone en nullable y esto, la razón por la que hace esto es porque allí en estos campos es donde Eloquen o donde el modelo como tal va a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte de cuando un registro se creó y cuando un registro se actualizó. Esto tiene como nombre entonces en nuestros proyectos auditoría. Entonces la idea es que allí va a crear todo lo que tiene que ver con la auditoría. Por lo tanto, si nosotros corremos esta migración, si vamos aquí al ENB, por ejemplo, ya tenemos aquí una base de datos llamada blog, cuyo el username es root, el password es sin password, porque así lo tengo configurado directamente en mi base de datos. Vamos aquí a phpMyAdmin. Aquí lo tengo y como pueden ver puedo entrar con usuario root y sin contraseña y aquí tengo una base de datos llamada blog. Y aquí tenemos menú. Entonces lo que voy a hacer en este momento es voy a eliminar esta tabla como tal. Ok, entonces ya tengo la base de datos está vacía y vamos a decirle entonces a la migración que me cree esa migración o que me cree esa tabla y esa tabla me la va a crear entonces como podemos ver aquí con dos campos, con un big increment llamado ID y con los campos de auditoría. Para hacer esto simplemente php artisan migrate. Inmediatamente, entonces él ya me creó, note que no solamente me creó la tabla menú, sino que me ha creado otras tablas. Y esas otras tablas es porque, como pueden ver, Laravel directamente trae unas tablas ya creadas, que es la tabla user, que ustedes pueden ver acá, trae la tabla password reset, la tabla file jobs, que esto tiene que ver cuando estamos haciendo QEs o trabajando con jobs, para que cuando un trabajo, un QE falló, entonces podamos mirar ahí qué fue lo que sucedió en la base de datos. Y aquí está la tabla menú. Vamos a mirar entonces si esto es verdad. Vamos a blog. Y ya podemos ver aquí entonces las tablas creadas. File Jobs, Menú, Migration. Migration es precisamente donde él va a llevar todo el historial de la base de datos y todo lo que está haciendo. Si venimos acá, entonces venimos a Menú y aquí podemos ver que en la estructura está creado el ID con un Big Integer, aquí está, con llave primaria, con Auto Increment, que ese es el ID, y los campos entonces de auditoría. Esto lo hicimos y note que aquí cuando hicimos un DOM, entonces lo que vamos a hacer, si aquí creamos la tabla menú, aquí lo que vamos a hacer es eliminar, si existe la tabla menú, la elimine. Ahora, ¿cómo podemos devolvernos? Aquí usted puede darse cuenta en la documentación de Laravel, que si usted quiere, por ejemplo, devolverse en una migración, entonces simplemente hacer es un rollback. Así que si nosotros venimos acá y decimos php artisan migrate rollback, o creo que me equivoqué porque era con doble L y con una sola O. Entonces inmediatamente note que él devolvió todo y venimos acá y entonces vamos a mirar qué pasó de mi base de datos en blog. Ya tengo solamente la tabla migración, donde la tabla migración está vacía, que quiere decir que no ha hecho absolutamente nada. Vamos a hacer otra vez migrate
y me va a volver a crear todas las tablas. Aquí está en la estructura, como pueden ver acá. Ahora, otras cosas que podemos hacer, si queremos mirar un poco la documentación, artisan migrate, y siempre con -h, pues nos vamos a dar cuenta que podemos hacer. Listo. Algunas cosas que podemos hacer aquí en migrate es que podemos tener paths donde nosotros tengamos las migraciones. Supongamos que nosotros vamos a tener dos tipos de bases de datos. Una base de datos, por ejemplo, donde va a estar el programa, y una base de datos donde va a estar la configuración. Yo puedo crear diferentes paths donde voy a almacenar esos archivos, y cuando corra la migración le voy a decir, córrame la migración desde este path directamente, y por eso entonces trabajamos acá. Pero hay algunas otras cuestiones que podemos hacer con migraciones, y es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero, aquí pueden ver cómo corro las migraciones, pero qué pasa si yo quiero, una vez que haya creado la migración, quiero volver a reiniciar la migración? Bueno, pero no hacer un rollback de esa migración. Bueno, puedo hacer varias cosas, por ejemplo, un PHP Artisan Migrate Reset, lo que hace es un rollback de todas las migraciones, no de la última, sino de todas las migraciones. Recordemos que rollback hace se devuelve un paso atrás, pero aquí podemos decirle también al rollback cuántos pasos quiero devolverme hacia atrás. Aquí lo podemos ver, pero si hago un reset, entonces él se va a devolver en todos los pasos hacia atrás. Digamos que me va a volver a resetear la base de datos como estaba de fábrica, pero también podemos hacer, por ejemplo, un refresh, y lo que va a hacer el refresh, de la misma manera que el reset me vuelve atrás en todas las migraciones, hace un rollback de todas las migraciones hacia atrás. El refresh lo que hace es hacer un rollback hacia atrás, pero volver a ejecutar la migración. Así que si nosotros venimos, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, voy a venir aquí a menú y voy a insertar un campo, ID1, continuar. Entonces ya tengo aquí un dato, simplemente con la auditoría nula y el ID1. Si yo hago aquí un PHP Artisan Migrate Reset, entonces lo que me va a hacer es que me va a devolver atrás en todas las migraciones, y vengo acá y ya puede ver que otra vez es como si he hecho un rollback. Pero esto ¿por qué pasa? Bueno, porque cuando yo hago una migración, él me va a correr todo lo que yo tengo en migraciones, pero si yo creo después de eso otra nueva migración, vamos a hacer ese ejemplo en este momentico para que entendamos muy bien de lo que estamos hablando. Voy a crear otra vez la migración, migrate, entonces ella me creó la tabla, todas las tablas acá. Vamos a crear aquí en insertar, vamos a insertar un dato y vamos a decirle continuar. Acá ya puedo ver que aquí ya tengo ese dato. Ahora voy a crear otra migración. Entonces simplemente da select por aquí y que me cree la tabla permiso, por ejemplo. Entonces, crear tabla permiso. Esto es una migración nueva, simplemente voy a crearla otra vez así, no voy a crearle más campos porque esto es una prueba nomás. Mire lo que va a pasar aquí. Note que yo esta migración, la tabla permiso, no la tengo acá. Entonces si yo hago en este momento, control ñ, PHP Artisan Migrate, entonces él me va a crear solo la tabla permiso, porque a partir de allí es donde está el versionado. Ya había creado todas las otras, solo me va a crear la tabla permiso. Y cuando yo vengo acá ya tengo la tabla permiso, pero si yo vengo a menú, todavía tengo aquí en menú el ID creado sin problema. Si yo hago un rollback, mire lo que va a pasar si yo hago un rollback. Si yo vengo aquí, hago un rollback, entonces simplemente me va a hacer un rollback de lo último que hice. En este caso es que me va a eliminar la tabla permiso. Si vengo acá otra vez y le digo a block, aquí ya no está la tabla permiso, pero en menú tengo otra vez el campo creado. Ahora, si yo vuelvo a hacer un migrate, entonces él me va a volver a crear la tabla permiso, pero note que si yo hago un migrate reset, entonces él lo que va a hacer es que me va a volver en todos va a hacer un rollback de todas las migraciones que se han hecho. Y si vengo a block ya no tengo ninguna tabla creada. Por lo tanto, una vez más, vuelvo y hago aquí un migrate. Y aquí entonces al hacer migrate vuelvo a tener todas las tablas, pero note que en menú ya se borró lo que habíamos insertado. Vamos a volverlo a insertar para hacer una prueba más. Vamos a decirle continuar y aquí entonces ya lo tengo creado.
Y el último comando que me gustaría mostrarles es un PHP artisan migrate y refresh. ¿Qué hace refresh? Entonces lo que va a hacer es que me va a hacer un rollback hacia atrás. Pueden ver, hace un rollback de todo hacia atrás, pero posteriormente ejecuta la migración otra vez. Así que si vengo acá, ¿cuál es la diferencia de lo que habíamos hecho anteriormente? Que si vengo a blog, ya tengo otra vez todas las tablas creadas, pero si usted viene a menú, note que él la volvió a crear, la eliminó y la volvió a crear. Así que hay que tener mucho cuidado tanto con el reset como con el refresh cuando ya esté en mi proyecto, porque la idea es que si yo voy creando las tablas y creo una tabla nueva, entonces simplemente hago migrate y él me va a crear esa tabla. Ahora, note que si yo hago, por ejemplo, un migrate, un PHP artisan, aquí, migrate reset, entonces él me las va a eliminar todas porque ya va a haber este archivo otra vez ahí, entonces él me va a correr toda la migración, no simplemente las 4 anteriores y tabla permiso no, sino toda la migración. Si yo vuelvo a hacer un migrate acá, entonces me corre la migración, pero si creo otra migración, por ejemplo, la tabla roll, aquí venimos a crear la tabla roll. Entonces él ya me creó la tabla roll aquí, como pueden ver otra vez con los campos, puedo decirle por aquí un table, entonces voy a crear un campo de tipo string para decirle cómo se llama ese rol y le voy a decir que solo va a tener 100 caracteres, por ejemplo. Entonces, esto lo veremos más profundamente cuando estemos haciendo nuestro proyecto. Vamos a ver qué tipos de campos vamos a crear. Esto es como un campo string, es un tipo de campo varchar. Si yo voy aquí a F12, note que lo que me hace aquí en string es que me agrega una columna de tipo string con el length que yo le he pasado. Aquí compact, recuerde que es un helper que lo que me permite es pasarle esta variable simplemente en texto. Eso es lo que estamos haciendo acá. Así que si yo corro otra vez la migración, notemos que aquí yo vengo y en blog no tengo esa tabla roll. Pero si yo corro la migración, entonces me queda la tabla roll y venimos acá y nos vamos a dar cuenta que esa tabla roll ha sido creada y si miramos la estructura, pues tiene un campo llamado nombre que es de varchar de 100 con la codificación que yo la haya creado. Yo puedo pasarle también la codificación a esta migración para decirle, por ejemplo, que trabaje con Spanish. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con migraciones. Hagan pruebas, hagan ejemplos. Una vez más, si yo hago, por ejemplo, un rollback aquí, migrate rollback, entonces me va a devolver solo en la tabla roll y lo que va a hacer cuando hago siempre un rollback es que va a hacer este DOM de aquí. Por ejemplo, yo podría crear entonces simplemente un campo como tal, adicionar un campo a una tabla que ya existe, que podemos hacerlo justo en este momento, pero vamos a mirar que si yo vengo aquí a la tabla roll ya no existe. Volvemos a hacer un migrate. Y entonces ya otra vez vuelve aquí la tabla roll. Ahí está. Vamos entonces a crear, por ejemplo, un campo. Antes de terminar aquí, vamos a modificar una tabla, porque lo que podríamos nosotros hacer es, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, acá en rol, yo ya tengo insertado un dato donde el nombre es, por ejemplo, admin. Este es un rol. Y yo le digo continuar. Pues ya lo tengo acá. ¿Qué pasa si yo necesito crearle un nuevo campo a esta tabla? ¿Y qué va a pasar? Bueno, si yo voy a crear un nuevo campo a esta tabla, entonces yo puedo hacer dos cosas. Uno, si el proyecto no está todavía en funcionamiento, el proyecto no tiene data, pues no habría ningún problema de simplemente venir a agregarlo acá, hacer un rollback y volver a hacer un migrate y simplemente ya me va a coger los datos que están aquí, como por ejemplo table, string, sloop, por ejemplo. Digamos que este es otro campo y que va a tener también 100. Listo. Esto va a ser la manera simplificada de este campo nombre. Aquí está. Pero note que si yo hago migrate en este momento, él me dice no hay nada para migrar, porque él simplemente viene y mira los archivos y él nota en su versionado que no tiene nada para migrar. Aquí está.
Entonces en rol sigue ese campo slug sin aparecer. ¿Qué tendría yo que hacer para que este campo slug aparezca? Bueno, tendría que hacer un rollback en este momento. Hago un rollback, se va a esa tabla rol. Aquí venimos a block, esa tabla rol ya no existe, pero si vuelvo a hacer un migrate, entonces si vengo ya aquí a rol, entonces ya tengo ese campo también slug, pero he perdido el rol que ya tenía ahí anteriormente. Lo he perdido, como pueden ver. Así que lo que voy a hacer es simplemente este campo, agregarlo posteriormente como una migración y vamos a mirar lo que pasa entonces. Voy a venir acá, voy a volver a decirle un rollback y volver a decirle una migración. Aquí ya está, entonces volvemos otra vez a tener block, pero lo tenemos otra vez sin slug. Y vamos a crear entonces ese slug en una migración. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos muy sencillo, otra vez php artisan make migration y vamos a llamarlo crear campo tabla rol. Voy a crear un campo a la tabla rol. Si quiere le doy el nombre del campo, pero creo que no es importante. Y le digo que esto va a trabajar sobre la tabla rol. Así. Entonces, ¿qué va a pasar? Ella me va a crear una nueva clase y mire que simplemente ya no es, como pueden ver, schema create, sino schema table. Y es la tabla rol. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Modificar entonces esta tabla rol. ¿Y qué es modificarle? Bueno, le voy a agregar una columna. ¿Cómo se agrega esa columna? De la siguiente manera. Aquí podemos ver la documentación, entonces mire que para crear una columna es muy fácil, modificadores de columna, aquí están todas las columnas que yo puedo crear en Laravel, tipo de columnas que se pueden crear, en este caso por eso he estado creando una tabla de tipo string, un campo de tipo string, aquí aparece cómo se usa ese campo de tipo string, por acá lo vamos a ver. Aquí está, donde me dice cuál es el varchar y el tamaño que va a tener ese varchar. Pero aquí está entonces cómo se puede modificar. Entonces simplemente voy a crear, por ejemplo, esto, que es más o menos lo mismo cuando se crea una columna. Mírelo acá. Entonces simplemente le digo tabla string y lo que voy a decir es slug. Y no va a ser nulo, pero le voy a decir after. Y le digo que me la cree after después de la columna nombre. O sea, le voy a decir que me ubique este campo slug después de nombre, que es el campo que yo tengo aquí como nombre. Entonces, aquí está entonces ese modificador. También podría decirle que, por ejemplo, por default, como no es un campo nulo, entonces, como es un campo que se va a poner posteriormente, le puedo decir que por defecto, ese campo si no va lleno, entonces póngale cualquier cosa. Por ejemplo, slug, que lo llene con ese campo slug. Después en edición lo van a tener que editar. Entonces ya he creado esa migración. Si yo hago una vez aquí migrate, bueno, ¿y qué tengo que hacer entonces en el DOM? Bueno, en el DOM lo que tendría que hacer es remover este campo slug. ¿Cómo lo haríamos? Aquí tenemos la documentación y la documentación me dice que simplemente hacemos un drop column. Entonces lo voy a traer acá y le digo que por favor me elimine la columna slug. Eso es lo que haría en el rollback. Así que vamos a crear la migración. Déjeme, yo me vuelvo acá, migrate. Entonces mire que crear campo tabla rol ya me la ha corrido. Y si yo vengo aquí una vez más a mi base de datos en blog, entonces en rol ya tengo aquí slug, como pueden ver acá. Y si le digo examinar, bueno, porque no había ningún rol creado, o si no, pero si venimos acá a la estructura nos damos cuenta que aquí aparece slug con predeterminado slug, por ejemplo. Esto lo podemos hacer si queremos, si no, si es un campo nulo, pues simplemente se le pone que es un campo nulo y listo. ¿Qué pasa si yo hago un rollback? Entonces vengo acá, migrate rollback, y al hacer un rollback, entonces lo que me va a hacer es eliminarme esa columna slug. Vamos a mirar si es cierto, carguemos la estructura otra vez y slug ya no existe. De esta manera entonces se trabajan las migraciones en Laravel. No es lo único que se puede hacer porque como usted puede ver la documentación es bien profunda.
No solamente podemos borrar un solo campo, sino que si creamos varios campos podemos eliminar también varios campos pasándole una array de los campos que vamos a eliminar. Podemos crear índices como uniques, podemos crear índices como los for y key, pero todo esto lo ahondaremos en nuestro proyecto cuando estemos trabajando en él. Nos vemos entonces en un próximo tutorial de Laravel al vuelo. Hasta pronto.